Hola a todos, en este vídeo vamos a conversar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la figura de Lilith y en este caso su conexión con las diferentes historias que vamos a encontrar en la tradición judía, y vamos también a hablar sobre la mitología que se fue desarrollando en cuanto a este personaje a través de los siglos, especialmente también en la Edad Media, tanto en el mundo judío como en el mundo cristiano, y vamos a hablar acerca de los orígenes tan antiguos que tiene. Primeramente hemos de mencionar acerca de quién es esta Lilith o Lilith. De hecho, es interesante que en cuanto a los místicos prohíben mencionar incluso su nombre, hay diferentes teorías del por qué. Vamos a hablar de ello en este vídeo brevemente. Lilith o Lilith, como le quieran llamar o pronunciar su nombre, es considerada la primera esposa de Adán, el primer ser humano, el primer hombre creado en este caso. O sea, su primera esposa antes que Eva. ¿De dónde viene esta historia? ¿Es acaso una invención? ¿Por qué han surgido estas ideas de que Adán tuvo una esposa primaria y luego Dios pues creó a Eva para él? Esto se va a desarrollar primeramente posteriormente a la época de la escritura de los textos de la Torá. Y primeramente hay que ir muchísimo atrás, hay que ir a los orígenes de dónde viene esta figura de Lilith. Y es que no viene del mundo judío, viene del mundo, en este caso de Mesopotamia, viene de Babilonia. Tenemos fuentes antiguas que nos cuentan de que entre los antiguos babilonios estaba esta creencia de este personaje o esta figura demoníaca de Lilith, que era una especie de demonio femenino con alas, o sea, como que volaba, que tenía alas, que atacaba a las mujeres embarazadas y a los niños pequeños, recién nacidos. Y con el paso del tiempo, la influencia de Babilonia, Mesopotamia, de este gran imperio en su momento, la religión y estas creencias se fueron esparciendo por diferentes territorios, se esparcieron por Siria, por Egipto, por Grecia, por la tierra de Israel, y así es como entró dentro del mundo judío esta creencia en Lilith, esta especie de demonio femenino con alas que ataca a las mujeres embarazadas y a los infantes. ¿Cómo pasó ella a ser identificada como la esposa de Adán? Porque hay diferentes interrogantes que plantea el texto del Génesis, del Bereshit, que aparentemente no hay explicación, y los diferentes sabios del pueblo judío intentaron dar respuesta a estas interrogantes. Si miramos en el relato que aparece en el capítulo 1 del Génesis, se nos narra de que Dios creó al ser humano, y dice el texto, macho y hembra los creó. Pero cuando vamos al capítulo número 2 del libro de Génesis, se nos narra que Dios creó al hombre del polvo, y luego se nos narra de cómo tomó una de sus costillas y de su costilla creó a una mujer y se la entrega. Entonces, como que los diferentes investigadores se han planteado o han tratado de dar respuesta a esto, porque parece ser que estamos hablando aquí de dos creaciones de mujer, porque se nos dice al principio que Dios creó a la primera pareja humana macho y hembra, y luego se nos dice, en este caso luego se nos narra y se nos dice de que la toma de su costilla y se la lleva al hombre. Como que aquí hay una contradicción aparentemente, ¿no? Y de aquí que los diferentes investigadores o sabios del pueblo en su momento plantearon y dijeron, bueno, al parecer el primer capítulo está hablando de la creación de una mujer. Esa mujer la identificaron en la Edad Media los sabios judíos con Lilith o Lilith. Y cuando en el capítulo 2 del Génesis se nos dice que Dios crea de la costilla del hombre a una mujer y se la lleva, la presenta ante él y se llama Eva, sería en este caso la segunda esposa de Adán. Porque tenemos al parecer como dos relatos de creación paralelos. Uno como que una mujer es creada al mismo tiempo que el hombre, en el capítulo 1. Y en el segundo capítulo se crea primero al hombre y después de su costilla a la mujer. Tenemos dos relatos al parecer, hay una contradicción. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo dar respuesta a este interrogante? Es lo que intentaron hacer los diferentes sabios a través de los siglos. Lo interesante es que otra vez ya menciono que esto es una tradición que viene más antigua, que cuando entra en Israel pues toma también esta creencia, y se agregaron más detalles con el tiempo a la historia. Tenemos textos como por ejemplo, en este caso el primer texto que habla de la historia de Lilith en general,
contando toda la historia, porque anteriormente se menciona en el libro de Isaías, el capítulo 34, si no me equivoco, se menciona a ella brevemente como una de estas criaturas nocturnas que atacarían o destruirían a Edom, pero solamente un breve pasaje donde se menciona. Pero si tenemos el texto apócrifo de Ben Sirá en el siglo X, donde sí se narra toda esta historia de este personaje. Allí se nos cuenta que al parecer fue creada al igual que el hombre del polvo de la tierra, y al parecer como que el hombre no quería obedecer a ella no quería obedecer al hombre, argumentando de que habían sido creados iguales, y en su momento ella estaba molesta con Adán y pronuncia el nombre de Dios, el nombre que no se puede pronunciar, y dice el texto que ella inmediatamente sale como volando hacia los cielos, hacia arriba. Y entonces cuenta el texto que Dios envía 2 ángeles a que la busquen y la traigan de vuelta al jardín del Edén. Ella se reniega y no quiere regresar, en desafío a Dios, a Adán y a todo el mundo, y es como se convierte en esta especie de figura rebelde o demoníaca femenina. Hay diferentes relatos que nos dicen que en su momento Adán tiene relaciones con ella y comienzan a crear esta serie de hijos híbridos, porque ella se ha convertido en esta especie de demonio, entre comillas, y salen unos hijos también malos, y como castigo por no querer obedecer la voluntad de Dios de regresar al jardín, o de obedecer a su esposo también en este caso, el relato nos dice de que ella dice no voy a regresar, y es como se convierte en esta especie de demonio malévolo, entre comillas. Y ella acepta como condición que cada día 100 de sus hijos iban a morir. Y entonces esto por supuesto la enfurece a ella, y por ello que quiere tomar venganza contra los seres humanos, que en este caso los seres humanos como descendientes de Adán y de la segunda esposa Eva. Y ella como en venganza amenaza a las mujeres embarazadas y a los pequeños bebés infantes, que son los hijos entonces de Adán con Eva como descendientes, toda raza humana. Entonces ella como que quiere vengarse de la humanidad en este caso, y cada día como mueren 100 de sus hijos, ella quiere atacar a los bebés, a las mujeres embarazadas como forma de venganza, ya mencioné. Pero hay una condición, que ella no atacaría si se pronuncian los nombres de estos 2 ángeles que fueron a buscarla a ella, o si en forma de amuleto aparecen estos nombres inscritos, o las representaciones de estos ángeles cerca de donde esté la cuna del bebé o en este ambiente. Ella no haría nada al pequeño, en este caso recién nacido. En el caso del varón, hasta los 8 días de nacidos. En el caso de las hembras, de las niñas, hasta los 20 días. Por ello tenemos muy interesantes diferentes en la Edad Media específicamente, e incluso tiempos recientes también, pero en el mundo sefardí, por ejemplo, estaba esta costumbre de que cuando nacía un niño varón, para confundir a Lilith se ponían también esta especie de amuletos, entre comillas, con el nombre de estos ángeles para proteger al bebé. Incluso al bebé se le vestía con ropas de niña para confundir a este demonio, entre comillas, para que no pensase que fuera un niño y le hiciese daño. Entonces son diferentes supersticiones, podríamos llamarlas. Para algunos no son supersticiones, sino que son muy serias, especialmente en este caso también los cabalistas lo toman muy en serio y prohíben pronunciar este nombre incluso. Hay algunos que dicen también y afirman que cuando, por ejemplo, el hombre, el varón, está durmiendo en la noche, ella como que viene al cuarto, a la habitación, se presenta en sueños también al hombre y trata de que el hombre en la noche tenga una emisión seminal, y con ello ella como que se alimenta y es capaz de producir descendencia híbrida en este caso la emisión del hombre, algo espiritual o demoníaco, de tal manera que causa que el hombre pierda así su energía vital para ir a alimentarse de ella y producir más hijos. Por ello es que los diferentes místicos dicen que en este caso que no es bueno dormir boca arriba, sino que hay que dormir de lado, porque como si estás boca arriba, como que ella puede venirse a ti. Y que cuando el hombre a veces está durmiendo y tiene sueños de que una mujer se le aparece en sueños y lo seduce, dice que hay que tener mucho cuidado, porque es ella que precisamente se aparece a los hombres con estas semejanzas de mujer seductiva y atractiva, para hacer precisamente obtener la energía vital del hombre, en este caso para producir hijos demoníacos.
Entonces tenemos aquí diferentes historias que se han ido pasando a través del tiempo, pero lo interesante es que los orígenes de este Lilith y de cómo se conectó con la primera esposa de Adán, todo este relato, no aparece como tal en el texto. Se puso por escrito en el siglo X. Al parecer ya había referencias antiguas dentro del pueblo judío, porque como ya mencioné, es una historia que se esparció desde la religión, en este caso de Mesopotamia, en la antigua Babilonia, y se esparció por todo el Mediterráneo, se esparció por Siria, Israel, Grecia, etc. Hasta este mismo día, donde dentro del mundo judío y dentro del mundo cristiano también tenemos esta creencia. Y es muy interesante otra vez cómo se conecta a esta figura de Lilith con el relato del Génesis y también dentro de la mitología que fue tomando forma en la Edad Media principalmente, y ya mencioné incluso dentro del mundo sefardí, también estas costumbres que estaban surgiendo con el paso del tiempo, en conexión con esta figura de cómo protegerse contra ella. Es muy interesante. Algunos incluso tenemos textos que nos hablan, ¿no? Y dicen, bueno, se convirtió en un personaje tan malévolo que incluso algunos la identificaban con la serpiente en el relato del Génesis, que seduce a Eva para que desobedezca a Adán, que desobedezca a Dios y coma de esa fruta. Entonces vemos que se le han atribuido diferentes cualidades, características, mitología. Con el paso del tiempo nunca fueron iguales, sino que han ido cambiando y tomando forma hasta el tiempo presente, que tenemos todas estas teorías, estas diferentes leyendas y mitos que se han ido incorporando y que otra vez para muchos sí los toman con mucha seriedad y realmente toman todas estas precauciones que ya les acabo de mencionar. Hasta aquí con este vídeo, con este comentario, espero que haya sido interesante para todos. Gracias por la atención y hasta un próximo encuentro.